El Observatorio del Implante Coclear es un proyecto que un grupo de investigadores acaba de poner en marcha, promovido y gestionado por el Centro de Investigación sobre Sistemas Inteligentes de Ayuda a la Decisión, CISIAD, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El propósito principal del Observatorio del Implante Coclear es ofrecer información de interés a quienes padecen deficiencia auditiva, a sus familiares y a los profesionales relacionados con la audición. La puesta en marcha del observatorio va a muy buen ritmo, pero aún necesita mucha ayuda por parte de todos. La confianza de las familias y afectados y, sobre todo, la de fundaciones, personas, empresas y asociaciones que quieran realizar aportaciones o colaborar en la difusión de este observatorio. De hecho, desde el pasado 11 de enero se está realizando una campaña. Vamos a hablar un poquito más extensamente de este gran proyecto y para ello contamos con Francisco Javier Díez Vegas, es profesor titular del Departamento de Inteligencia Artificial de nuestra casa de la UNED y director del Centro de Investigación sobre Sistemas Inteligentes de Ayuda a la Decisión. Hoy le hemos invitado, como decimos, para que nos hable sobre una iniciativa esta del Observatorio del Implante Coclear. Bienvenido, Javier, muchísimas gracias y enhorabuena por este gran proyecto. Gracias, Ana. Bueno, yo empezaría diciendo que no es un gran proyecto, es un intento modesto de prestar un servicio a las personas que puedan necesitarlo. Se trata de ofrecer información sobre qué es un implante coclear, cómo se puede... qué consiste todo el proceso desde el diagnóstico, la operación quirúrgica, el mantenimiento del implante. Es decir, cuando una persona, los padres de un niño, por ejemplo, pues les dicen que su hijo es sordo, pues se llevan un disgusto y piensan que va a ser un drama. Y efectivamente, bueno, no voy a decir que no sea un problema, lo sé en primera persona que es un problema, pero afortunadamente hoy en día existe el implante coclear que permite a las personas con una sordera profunda llevar una vida prácticamente normal. Son niños que pueden ir a un colegio normal, son personas que pueden tener un trabajo, pueden tener casi cualquier trabajo, y pueden llevar una vida totalmente normal. No tiene nada que ver con la situación de la sordera hace unos años, en que los niños difícilmente aprendían a hablar, normalmente se comunicaban solamente por señas, y hoy en día pues el implante coclear ha sido un avance científico que ha marcado un antes y un después para muchas personas y para muchas familias. Profesor, ¿y cómo funciona? Tiene dos partes, una parte externa, por encima de la piel, que se quita y se pone, y va sujeta mediante un imán a la parte interna. Entonces la parte externa tiene un micrófono que recoge el sonido, lo procesa, lo convierte en una señal electromagnética que va a la bobina exterior y se acopla la bobina exterior que está fuera de la piel con la bobina interior que está dentro de la piel. La parte interior del implante no se mueve, no se quita, salvo una avería muy fuerte. Y la parte interior transforma esas señales electromagnéticas en una señal eléctrica que va mediante un cable directamente a la cóclea. El cable, lo que puedo decir, el array de electrodos se inserta en la cóclea y desde ahí estimula directamente el nervio auditivo. ¿Y en qué se diferenciaría un implante coclear de un audífono? Bueno, el audífono y el implante se parecen en cuanto que son un remedio o una ayuda para la pérdida auditiva. La diferencia es que el audífono lo que hace es amplificar el sonido. Es como si una persona no oye bien y entonces nos acercamos más y le hablamos más fuerte. Eso es una forma de amplificar el sonido. Mientras que el implante funciona de forma totalmente distinta. Lo que hace es transformar el sonido en impulsos eléctricos que van directamente a la cóclea. Por decirlo así, una persona que lleva un audífono oye a través de su oreja y su tímpano y los huesecillos hasta la cóclea, mientras que una persona que lleva un implante no oye ni por el oído ni por el tímpano, sino que el sonido llega a través de la piel hasta la cóclea directamente. Profesor Díez Vegas, ¿por qué deciden crear este observatorio? Bueno, pues porque nosotros llevábamos algo más de 25 años investigando sobre inteligencia artificial aplicada a la medicina. Y en los últimos años nos habíamos especializado sobre todo en la toma de decisiones teniendo en cuenta también factores económicos, porque claro, lo más importante es la salud, pero eso tiene un coste y hay que ver si
si el coste económico de una intervención sanitaria compensa sus beneficios. Entonces, nuestro cuarto hijo nació, Juan Andrés, en el año 2009 y le diagnosticaron una sordera profunda. Entonces era un candidato a implantes y en el hospital nos dijeron que le iban a poner 2 implantes, que primero le ponían uno en un oído y luego le iban a poner otro. Entonces le pusieron el primero, el niño empezó, que hasta entonces claro, no había oído nunca desde que nació. Entonces empezó a oír, empezó a hablar, su progreso era estupendo y cuando fuimos al hospital pensando que le iban a poner el segundo, nos dijeron, bueno, es que no hace falta el segundo. Claro, yo para entonces ya había leído bastante sobre implantes cocleares como para decir como para saber que el segundo implante tiene muchas ventajas. Por ejemplo, pues la capacidad de reconocer el origen del sonido, se oye mucho mejor, que bueno, son cosas que son evidentes, ¿no? Recuerdo que un investigador en un congreso en Estados Unidos dice, a mi madre le sorprende que me paguen por demostrar que se oye mejor con 2 oídos que con uno, ¿no? Y una ventaja, sobre todo que lo experimentamos los padres, es que si un día el niño tiene solamente un implante y un día le falla, con el segundo implante sigue oyendo, mientras que si solamente tiene un implante, ese niño pues se queda desconectado sordo del de mundo. Nuevo, ¿no? Claro, vuelve a ser sordo. Es que el implante no cura la sordera, es un remedio para la sordera. Y por eso, bueno, pues nosotros teníamos claro que nuestro hijo tenía que conseguir el segundo implante sí o sí, si no fuera a través de la sanidad pública, pues lo habríamos intentado sacando el dinero de donde fuera, pues a través de la sanidad privada. Pero intentamos convencer al hospital de que había que poner el segundo implante al niño. Entonces empezamos a buscar, por nuestra experiencia, ¿no?, como investigadores en el área de la medicina, empezamos a buscar bibliografía y vimos que había un consenso entre los expertos. Todos los expertos estaban de acuerdo desde hacía años en que había que ponerle 2 implantes, pero sin embargo en la sanidad española lo más frecuente era poner un solo implante y sobre todo había mucha variación de unas regiones a otras. Es decir, hay regiones en las que a todos los niños que lo necesitan se les pone 2 implantes, en otras regiones se pone solamente uno y en otras regiones pues depende mucho, pues lo que a veces llaman la lotería del código postal. Es decir, depende a qué hospital te envíen, depende en qué momento llegues. Claro, se compran los implantes y los médicos, naturalmente, si tienen un número limitado de implantes, atienden primero a los niños que todavía no tienen ninguno. Y entonces, cuando sobran, se pone un segundo implante. Pero no hay ni listas de espera transparentes, ni hay información. Muchas veces depende de lo que dé la vara el padre a los médicos. Y por eso pensamos que esa situación pues no era justa, ¿no? ¿Y a qué conclusión llegaron entonces? Bueno, pues cuando empezamos a estudiar la bibliografía, pues vimos que los expertos estaban de acuerdo. Sin embargo, los estudios de coste-efectividad que se ven eso al principio, pues no habían conseguido demostrar que mereciera la pena poner un segundo implante. Decían, bueno, si con un implante ya se consigue que el niño pueda hablar, que pueda oír, pues los beneficios del segundo implante no son tan grandes como para compensar el coste económico. Eso los primeros estudios. Hubo otros estudios posteriores que sí que llegaron a la conclusión de que merecía la pena poner 2 implantes. Pero la situación no estaba clara del todo en la literatura científica, quiero decir, y por eso, pues en las autoridades españolas todavía no tenían muy claro si había que poner 1 o 2, había pues allí una situación de incertidumbre, ¿no? Imagino, profesor Díez, que quizás tuvieron que profundizar en un estudio de coste-efectividad real, ¿no? O sea, naturalmente vimos que había una necesidad, sobre todo, de tener datos españoles, y por eso pues empezamos nuestro propio estudio, porque nosotros ya habíamos trabajado, por ejemplo, pues como sabes, el tema de la vacuna para el virus del papiloma humano, que se discutía si había que vacunar a las jóvenes y adolescentes o no. Pues en eso estuvimos colaborando con la agencia Leiden Entralgo. Fue nuestro primer estudio de coste-efectividad y luego, precisamente por esta situación personal en la que nos encontrábamos, hicimos un estudio para determinar el coste-efectividad del implante coclear bilateral en España. Fue un proyecto financiado por el Instituto de Salud Carlos III, aunque la dotación era escasa, y afortunadamente un fabricante de implantes cocleares nos dio una dotación adicional y con eso pues pudimos llevar adelante el proyecto, ¿no? Y el proyecto pues ya ha concluido. Estamos pendientes de enviar el artículo a una revista de alto índice de impacto y se ha demostrado claramente que el implante es coste efectivo y que merece la pena poner 2 implantes, que los beneficios compensan con mucho el coste económico de poner 2 implantes. O sea que sí, que la conclusión sería efectivamente esa, Sí, ¿no? Además, bueno, incluso antes de haber tenido los resultados numéricos de nuestro estudio, simplemente con el análisis que habíamos hecho de la bibliografía, pudimos presentar unas alegaciones porque nos enteramos de que el Ministerio estaba planteándose el tema
de todos los implantes, desde implantes de cadera hasta marcapasos, incluidos los implantes cocleares. Entonces presentamos unas alegaciones, hay asociaciones fuertes de implantados cocleares y asociaciones relacionadas con el mundo de la sordera que llevaban años pidiendo al Ministerio que se pusiera el doble implante, y nosotros lo que pudimos poner, nuestro granito de arena, fue el estudio de la evidencia científica, y con eso parece ser que la suma de todas las fuerzas, de toda la gente que estaba trabajando y toda la gente que estaba pidiendo esto desde hacía años, pues al final se consiguió que hubo una ley en julio del año 2015 en la cual se incluye en la cartera básica de servicios sanitarios el implante bilateral, sorprendentemente, que nos sorprendió incluso a los que lo estábamos pidiendo, también para los adultos. Y en eso hay que decir que España es un país pionero, al menos sobre el papel, porque es, según mis conocimientos, el primer país del mundo que reconoce por ley el derecho al implante bilateral para niños y adultos. La verdad es que es un estudio tan serio y riguroso que debe ir hacia adelante, pero yo no sé si se está aplicando esta ley. Que se haya conseguido la ley es un paso muy importante. Claro. El problema es que luego hace falta que se aplique. Estamos en un contexto en que hay restricciones económicas, entonces claro, los gerentes de los hospitales que tienen un presupuesto limitado, y luego que a veces la información tarda en llegar. Nos hemos encontrado con algún audiólogo, incluso algún otorrino, que no saben que esta ley está ahí. Y claro, y sobre todo los padres, que son los que tienen que pedirlo. Y por eso, bueno, este ha sido uno de los motivos por el que nos hemos planteado el tema del Observatorio del Implante Coclear, para hacer que la información que está publicada en la literatura científica, que está en la ley, pues que pueda llegar a los padres. Es decir, hubo, por contar un caso concreto, pues hubo una madre que tenía una hija con un implante y quería conseguir el segundo implante para su hija. Y en el hospital, un hospital grande de Madrid, se lo estaban denegando. Y entonces yo le dije, mira, te puedo pasar toda la información que he encontrado y se la llevas a los médicos. La llevó a los médicos y consiguió el segundo implante para su hija. Pero no queremos que esto sea algo aislado, anecdótico. Queremos que haya una página web, un sitio web, donde la gente que tiene este problema, si a un padre le diagnostican que su hijo es sordo, pues que sepa por dónde empieza a buscar. Por dónde empieza a buscar. Y tener, porque claro, sitios web hay muchos, pero el problema es que a veces uno se pierde, ¿no? Hay tanta información en Internet que el problema hoy en día no es falta de información. El problema es dónde encontrar lo que busco en medio de una maraña de información que la mayor parte es irrelevante o no sabe uno por dónde empezar a buscar. A nuestro juicio es importante que la información esté clasificada y ordenada por temas. Es decir, si uno busca información puntual sobre, por ejemplo, yo qué sé, un síndrome, a alguien le diagnostican el síndrome, o en nuestro caso el problema de la conexina 26, que es un tema genético. Hay veces en que uno encuentra información muy especializada o términos demasiado científicos. Queremos que la información esté accesible, ¿no? Queremos cubrir todos los temas del implante, desde las causas de la sordera, el proceso de diagnóstico, cómo se hace el implante, el mantenimiento del implante, es decir, muchas cosas que uno va aprendiendo a veces, pues hablando con otros padres, un día por casualidad vas a una conferencia, pero todo eso no está sistematizado, y por eso queremos, y también es importante, y en eso creo que sí que queremos diferenciarnos. Yo, como diría, la principal diferencia es que queremos ofrecer información clasificada por temas, queremos cubrir todos los temas, y sobre todo queremos apoyarnos en la literatura científica. Es decir, somos un grupo que investiga, hemos presentado algunos trabajos en congresos internacionales y, bueno, pues poquito a poquito, cuando uno llega, yo hace 7 años, cuando nació nuestro hijo, ni sabía lo que era un implante coclear. Y ahora, pues, a base de hablar con unos y con otros, y sobre todo, pues leyendo artículos, leyendo libros, yendo a congresos, pues uno va viendo pues que hay un montón de información y que es interesante poder compartirla, ¿no? Muchos de estos blogs tienen testimonios de usuarios, que es una cosa maravillosa, claro, el poder compartir su experiencia, pero bien, o sea, también a nosotros nos parece interesante que haya testimonios, pero sobre todo queremos ofrecer información contrastada, es decir, que si, por ejemplo, una cosa que se duda, con 2 implantes cocleares se disfruta más la música que con uno solo. Por ejemplo. Pues eso, que alguna vez hablando con algún experto me decía, pues, y eso pues, se sorprendía, ¿no? Mira, pues digo, hay 5 artículos o 6 artículos que hemos encontrado en la bibliografía que demuestran que se disfruta más la música con 2 implantes que con uno. Bueno, pues queremos que toda la información que esté disponible, porque no solamente queremos llegar a los padres y a los usuarios, queremos ¿A llegar quién también, beneficia? Porque hablamos sobre todo de niños, pero ¿a quién puede beneficiar? Bueno, en principio, en cuanto a los usuarios, son de todas las edades. Es decir, hay muchos niños que tienen que se diagnostica. Hoy en día existe un programa de cribado neonatal
y la mayor parte de los casos de sordera se diagnostican al nacer. Pero luego también hay casos como puede ser por una meningitis, por una operación quirúrgica, como si has visto el vídeo, pues aparece un señor que se quedó sordo porque tras una operación quirúrgica le dieron unos medicamentos antibióticos que le destrozaron los oídos. Hablamos ya de casos sobrevenidos, claro, no necesariamente tienen que ser. Y luego hoy en día también hay muchos ancianos, pues claro, por el aumento de la esperanza de vida, pues existe lo que llaman la presbiacusia, es decir, sordera debida a la edad. Entonces hay personas que, bueno, hay muchos que deberían llevar un audífono y no lo llevan. Mi padre, por ejemplo, que debería llevarlo y se resiste a llevarlo. Pero hay casos más graves en que ni siquiera con un audífono es suficiente. Hay muchas personas de edad avanzada que tendrían que llevar un implante y no lo llevan. Por ejemplo, un día hablando con una amiga, una señora que conocí, amiga de una amiga, pues me decía, es que mi padre tiene una sordera, lleva los audífonos, pero los audífonos ya ni se los pone porque no le sirven para nada. Y digo, ya, es que debería ponerse un implante coclear si no le sirve el audífono. Y ya, pero es que el médico, como es una persona mayor, hoy en día una persona de 80 años que tenía el padre de esta amiga de amiga, pues puede vivir 15 o 20 años más. Por supuesto. Y no es para que una persona se quede aislada ya que no pueda escuchar a sus hijos. Y aunque fueran dos, es calidad de vida. Claro, entonces por un lado hay un rango amplio de usuarios a los que podría servirles y por otro lado pues los propios profesionales de la sanidad les cuesta estar al tanto. Es decir, un médico que está saturado de trabajo en el hospital, pues a lo mejor no tiene todo el tiempo que necesita para ponerse a hacer una búsqueda en Medline, que es la principal base de datos médica, y otras que hay, para ver qué se ha publicado en los últimos meses. Entonces nosotros queremos hacer ese trabajo de selección, de meternos en las revistas médicas y decir, pues esta es la información más reciente que se ha publicado en los 3 meses y sobre todo queremos que la información sea específica para cada usuario. Es decir, a un padre que tiene un niño de 5 años no le interesa saber lo que se ha hablado en un congreso de medicina sobre cómo las nuevas técnicas quirúrgicas, porque no es el tema que le interese. Y sin embargo, a un médico, pues a lo mejor no le interesa saber qué asociaciones hay que ofrezcan logopedia en cierta ciudad. Y a un logopeda, pues le interesa una información distinta. Y queremos que la información sea específica porque, insisto en lo mismo de antes, hay muchísima información hoy, pero el exceso de información es desinformación. Y esa labor de selección de información con criterios rigurosos, distinguiendo lo que es importante, hay muchos artículos, se publican unos 400.000 artículos al año en la literatura científica. Eso un médico, incluso dentro de su especialidad, es difícil estar porque además la mayor parte de lo que se publica no aporta nada frente a lo que ya existía. Y esa labor de selección es lo que creo que nuestro grupo, por la trayectoria que llevamos desde hace unos años, puede ofrecer a la sociedad. Bueno, como decíamos, la puesta en marcha del observatorio va a buen ritmo, pero aún necesita mucha ayuda. ¿Cómo se van a financiar un proyecto tan interesante y creemos de tanta confianza? Bueno, nuestro objetivo a corto plazo es poder contar con un informático que esté trabajando por lo menos a tiempo parcial para montar las páginas web, todos estos servicios de alta y baja de usuarios, información personalizada. Ahora ya tenemos unas páginas web muy sencillitas que de momento indican lo que queremos hacer, pero hace falta tiempo. El tiempo es fundamental. Y claro, los que estamos repartiendo nuestro tiempo entre investigación, docencia, pues no llegamos a todos. Además tenemos que ponernos a montar un servidor web y atender las páginas y hacer los cambios, pues no llegamos a todo. Y para contratar a esta persona, que ya tenemos un candidato, es un investigador de nuestro grupo, que en estos momentos está en Bélgica trabajando en un proyecto europeo también relacionado con la programación de implantes, y nos gustaría que cuando esta persona acabe su contrato a finales de febrero, pues pueda volver a nuestro grupo y estar aquí trabajando en este tema, ¿no? Tiene la experiencia por ser informático y porque lleva 2 años. De hecho, él está trabajando ahora en una clínica especializada en implantes cocleares. Y la forma de financiarlo, pues hay una plataforma que se llama Precipita, que está puesta en marcha por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, la FECIT, que colabora mucho con las universidades, por ejemplo, el acceso a revistas electrónicas y demás, ¿no? Entonces, hace un año o así, vinieron a la UNED a hablarnos de esta iniciativa. Y yo pensé, el pensar que la ciencia en España, que se pueda financiar un proyecto de investigación mediante el micromecenazgo, lo que se llama vulgarmente, habitualmente,
el crowdfunding, con la palabra inglesa. Yo digo, esto en España no va a funcionar ni de casualidad. En Estados Unidos sí, pero en España esto es imposible que funcione. Pero luego he visto que había otros proyectos que sí que habían funcionado, sobre todo los que están relacionados con temas de la salud y demás. Y digo, bueno, pues vamos a intentarlo. Y nos hemos lanzado a la piscina y hemos puesto en marcha este observatorio del implante coclear. Y bueno, estamos ahí intentando recaudar fondos, a ver si conseguimos llegar al mínimo necesario para ponerlo en marcha. Bien, sí que es cierto que corren malos tiempos para las donaciones. Desgraciadamente, no hace mucho tiempo hemos descubierto, bueno, pues casos de algunos desaprensivos que se han aprovechado de la buena voluntad y de la solidaridad de la gente. Pero bueno, consta que esto es un tema muy serio. Si alguien desea hacer una aportación económica, ¿cómo puede hacerla? Sí, somos conscientes de que ha habido escándalos que han saltado en los periódicos y es realmente lamentable que haya gente que se aprovecha de la buena voluntad de otros, y hay veces el padre de una niña en un caso, en otro caso pues es la asociación que parece que estaba recibiendo dinero y no todo el dinero se destinaba a los fondos. Aquí tenemos la ventaja de estar en una universidad y saber que esto es la Fundación para la Ciencia y Tecnología, la FECIT, es Fundación Española para Ciencia y Tecnología, que es una fundación pues muy seria, bien conocida. Entonces todo el dinero que se recaude irá a esa fundación y si se alcanza el objetivo, el dinero se transferirá a la UNED. Si no se alcanza ese objetivo, a los donantes se les devolverá todo lo que hayan aportado. Y en caso de que logremos el objetivo y el dinero llegue aquí, pues no va a estar a disposición ni del investigador ni de nadie para que se lo pueda decir, pues me lo gasto en lo que quiera o me lo llevo a mi casa, sino que todos los pagos pues se harán a través de factura y los pagos los harán los servicios administrativos de la UNED, con lo cual, aunque alguien quisiera llevarse el dinero, que no es el caso, pero aunque alguien quisiera llevárselo, no existe ninguna posibilidad porque están todos los servicios de auditoría, los controles, unas leyes estrictas, en mi opinión demasiado estrictas, pero bueno, eso si alguien está pensando en contribuir a este proyecto, que sepa que están las máximas garantías y no hay posibilidad de malversación ni nada parecido. Que estamos todos muy sensibilizados con el tema, ya porque eso, cuando un político se lleva el dinero, pues a todos nos duele, pero cuando encima alguien se lleva el dinero que estaba destinado a ayudar a niños enfermos, pues nos duele más todavía. Vamos, felizmente es un caso aislado, seguramente. Sí, no, y además puntual. Nosotros tenemos el compromiso de que todos los ingresos y gastos del Observatorio del Implante Coclear se van a publicar en la página web, auditados por los servicios de la UNED, con lo cual, vamos, yo creo que... Más transparencia imposible. Nosotros queremos siempre conseguir el máximo de transparencia en nuestras investigaciones. Siempre los datos que recogemos queremos que estén a disposición por si otros investigadores quieran analizarlos, y lo mismo pues queremos que en toda nuestra actividad siempre haya la máxima transparencia, porque cuando hacemos investigación los resultados solo son creíbles si son reproducibles, y más en este caso. Por ejemplo, el estudio de coste-efectividad, que ha estado parcialmente financiado por un fabricante de implantes, pues alguien puede sospechar, claro, si las conclusiones a las que llega favorecen a la persona que ha financiado el estudio, pues eso es un poco sospechoso. Muy bien, me parece muy bien que alguien dude, pues si quieren que dude, miren nuestro modelo, y en eso voy a insistir en este punto, no tiene que ver con el observatorio, pero sí con la investigación. Cuando se publica un artículo en una revista científica, muchas veces el modelo en que se ha basado el estudio se lo quedan los investigadores. No, nosotros no queremos. Aquí está nuestro modelo. Que usted cuestiona las hipótesis del modelo, cámbielas, vuelva a ejecutar el modelo y si llega a otras conclusiones, pues lo ve. Que los datos, duda de los datos, bueno, aquí están los datos disponibles. Claro, ya si alguien piensa que nos hemos inventado los datos, pero vamos, están recogidos con programas en bases de datos y lo mismo. Esa filosofía que hemos tenido de la máxima transparencia en nuestra investigación, queremos aplicarla también a todos los proyectos que hagamos. Este proyecto del observatorio es en parte un proyecto de investigación y en parte un proyecto de difusión. Si alguien desea, profesor Javier Díez Vegas, ya para acabar, si alguien desea hacer una aportación económica, ¿cómo puede hacerla? Bueno, es muy fácil, simplemente en cualquier buscador de internet pone Observatorio del Implante Coclear, le aparecerá la página del observatorio aquí en la UNED y tiene un enlace a la Fundación Precipita y a través de un botón pone colabora, pues allí puede introducir los datos y en un par de minutos mediante una tarjeta de crédito se puede hacer una donación y como digo, pues que sepan que eso va a ir a buen destino y en caso de que no se llegara al mínimo a la persona se le devolvería el dinero que ha aportado y bueno, pues a partir de cierta cantidad pues también queremos ser agradecidos con todas las personas, con todas las instituciones. Si por ejemplo hay una empresa que quiere hacer una donación, ya sea una empresa de cualquier tipo o una clínica audiológica o un fabricante de lo que sea y quiere
que su empresa si quiere colaborar con la sociedad, pues nosotros estaremos siempre dispuestos a reconocer el esfuerzo, pero también, como decimos en las propias páginas web, queremos ser muy estrictos en el sentido de que las donaciones se hacen a fondo perdido, es decir, que no queremos que la información que ofrecemos esté condicionada, y en eso queremos ser muy claros desde el principio. Es decir, nunca vamos a aceptar ni donaciones a cambio de que publiquéis tal noticia o a cambio de que esto no lo contéis. No, nosotros la información la seleccionaremos en función de los intereses de los usuarios, pero no en función de que haya habido una donación o no. Profesor Francisco Javier Díez Vegas, profesor titular del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED, director del Centro de Investigación sobre Sistemas Inteligentes de Ayuda a la Decisión. Hoy le hemos invitado para que nos hablara de esta iniciativa tan maravillosa de la UNED, el Observatorio del Implante Coclear, y esperamos, haber apoyado esta causa y sobre todo difundirla. Es un proyecto muy importante que no solamente interesa a las personas sordas. Yo creo que es un bien que debemos promover, propulsar y apoyar. Estos valores de solidaridad y de empatía creo que son muy importantes. Sí, además que uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar. A mí yo jamás, sobre todo teniendo ya 3 hijos, nunca pensé que podíamos tener un hijo sordo por causas genéticas. Y tampoco sabe uno si el día de mañana yo mismo, sordo, o mi padre, o mi madre, o un familiar, pues lo va a necesitar. Y pues intentamos prestar un pequeño servicio a la sociedad por medio de nuestra investigación. Muchas gracias y éxito para este proyecto. Muchas gracias por vuestra invitación.